Lo más peligroso en esta vida no es fracasar, no es perder dinero, ni que un proyecto se hunda, ni que alguien te deje. Lo verdaderamente aterrador es dejar de sentir. Stico no se dio cuenta el día exacto en que sucedió. No hubo una alarma, ni una señal clara en el calendario. Solo un día cualquiera. Ya no le importaba. Aquello que antes lo obsesionaba, aquello que le quitaba el sueño y le hacía decir, esto es lo mío, se volvió irrelevante. Como si nunca hubiera significado nada, como si fuera el eco de una vida que le pertenecía a otra persona. Y eso fue lo que más le asustó, no el cambio de dirección, sino la indiferencia. Porque el dolor, al menos, te recuerda que estás vivo. El dolor es una señal, un fuego que quema pero ilumina. Pero esto era silencio. Un silencio extraño, pesado, difícil de explicar incluso para quien lo vive. Intentó ignorarlo. Se mintió a sí mismo, diciendo que era solo cansancio. Mañana volverá la chispa, se decía. Solo necesito dormir un poco más. Pero la mañana llegaba y la chispa seguía apagada. Y entonces apareció algo peor que la falta de ganas, la duda. Esa voz pequeña que empieza a susurrar en la nuca. ¿Y si el problema eres tú? ¿Y si nunca fuiste alguien constante? ¿Y si todo lo que empiezas está destinado a marchitarse? No era la primera vez que le pasaba, y eso lo hacía más pesado, porque ya no se sentía como un momento aislado. Se sentía como un patrón, un ciclo cruel que se repetía una y otra vez. Empieza, se entusiasma, se entrega, y luego todo se apaga. En ese punto, Stico no sabía qué dolía más: haber perdido el interés por el mundo o haber empezado a perder la confianza en sí mismo. Si alguna vez has sentido que el motor se detuvo y no sabes cómo volver a encenderlo sin fingir, quédate. Lo que Stico descubrió en ese silencio no es una técnica de motivación barata. Es una verdad que el mundo moderno ha olvidado. Stico intentó lo que todos intentamos cuando el vacío nos alcanza. Cambió su forma de actuar, pero no por sabiduría, sino por desesperación. Se obligó a continuar. Se puso la máscara del guerrero y se dijo que la voluntad lo salvaría. Trabajaba aunque no tuviera ganas, aunque todo por dentro estuviera en un silencio absoluto. Terminaba las tareas, sí, tachaba pendientes de la lista, pero lo hacía sin presencia, sin sentido. Era como si su cuerpo siguiera operando en piloto automático, mientras su mente ya se había marchado a otro lugar. Y esa fue la primera trampa, porque ahora ya no podía decir, soy alguien que no termina las cosas. Ahora terminaba, pero se sentía vacío. Había logrado la disciplina externa, pero su alma seguía desconectada. Entonces buscó la salida más común en nuestra era, el cambio. Buscó algo nuevo, una chispa externa que lo hiciera sentir vivo otra vez. Y funcionaba. Por un tiempo, siempre era igual. Una nueva idea, una meta diferente, una versión renovada de sí mismo. Al principio, todo parecía encenderse de nuevo, la energía, el foco, esa embriagadora sensación de propósito. Pero después, todo volvía a apagarse, y lo hacía más rápido que la vez anterior. Con cada ciclo, algo dentro de Stico se debilitaba. No era su capacidad física ni su inteligencia, era su confianza. Porque el problema ya no era lo que hacía, sino lo que empezaba a creer sobre sí mismo, que no podía sostener nada, que siempre abandonaría, que había algo roto en su interior que nadie podía arreglar. Empezó a vivir tratando de demostrar lo contrario. Ya no elegía sus batallas por convicción, sino por miedo a quedar como un fracasado ante sus propios ojos. Intentaba encajar, sostener una imagen de éxito y control para no volver a sentir ese agujero en el pecho. Pero forzarse solo alimentaba el vacío. Llegó a un punto donde ya no sabía si estaba cansado del trabajo o simplemente desconectado de su propia esencia. Si te has sentido así, atrapado en una rueda de hámster de nuevos comienzos que siempre terminan en el mismo silencio, es porque estás buscando en el lugar equivocado.
Stico también lo estaba, hasta que dejó de buscar y empezó a observar. Stico hizo algo que la mayoría teme hacer cuando todo se desmorona. Dejó de intentar arreglarse y empezó a observarse, sin etiquetas, sin juicios de valor sobre si lo que sentía era bueno o malo, sin esa prisa ansiosa por cambiar su estado de ánimo, solo mirando. Y fue ahí, en la quietud absoluta, donde entendió algo que nadie le había explicado en los libros de autoayuda ni en los videos de motivación barata. No todo lo que sientes depende de ti. Pero lo que haces con eso sí depende de ti. Ese fue el primer gran quiebre en su armadura. Hasta ese momento, Stico había estado luchando una guerra que no podía ganar porque intentaba controlar lo incorrecto. Intentaba recuperar una motivación que se había ido. Intentaba forzar un entusiasmo que ya no existía. Y esa lucha contra la marea era lo que realmente lo estaba agotando. El estoicismo no es una herramienta para fabricar emociones positivas. No te enseña a sentirte siempre bien. Te enseña a entender tus límites. Te enseña a separar con precisión quirúrgica qué está bajo tu control y qué no lo está. La emoción no está bajo tu control. El deseo no está bajo tu control. La motivación tampoco lo está. Pero hay algo que permanece siempre en tu dominio, tu decisión, tu acción, tu dirección. Cuando Stico integró esta verdad, algo dentro de él se calmó por primera vez en años. No porque sus problemas hubieran desaparecido mágicamente, sino porque dejó de luchar contra lo inevitable. Ya no necesitaba sentirse motivado para dar un paso. Ya no necesitaba que el mundo brillara para avanzar. Solo necesitaba claridad. Esa claridad cambió la pregunta que se hacía cada mañana. Antes se preguntaba con angustia, ¿por qué ya no siento nada? Ahora la pregunta era mucho más poderosa, mucho más estoica. ¿Esto vale la pena, aunque no sienta nada? Si la respuesta era sí, el sentimiento dejaba de importar. Y esa pequeña diferencia lo cambió todo. Stico dejó de esperar a sentirse listo. Dejó de perseguir las ganas, como quien persigue una sombra que siempre se escapa. Y empezó a hacer algo mucho más difícil, actuar sin depender de cómo se sentía. No lo hizo con una intensidad explosiva, ni con una motivación renovada. Lo hizo con decisión. Cada mañana, antes de que el ruido del mundo o el peso de su propio desánimo lo alcanzaran, Stico hacía una pausa. Se preguntaba algo simple, casi rudimentario. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta era no, si se trataba del resultado final, de la opinión de los demás o de su propio estado emocional, simplemente lo soltaba, sin culpa, sin resistencia. Pero si la respuesta era sí, lo hacía. Lo hacía aunque no tuviera ganas. Lo hacía aunque no sintiera absolutamente nada. Al principio fue profundamente incómodo, porque Stico, como la mayoría de nosotros, estaba acostumbrado a moverse por impulso, por ese fuego efímero del entusiasmo. Y ahora sin ese fuego, todo se sentía más silencioso, más lento, pero también más real. Stico dejó de buscar picos de adrenalina y empezó a construir una disciplina interior. Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo, sin drama y sin necesidad de aplausos. Leer, aunque no tuviera ganas. Trabajar, aunque no sintiera motivación. Terminar, aunque aquello ya no le importara. No lo hacía para probarle nada al mundo. Lo hacía para alinearse consigo mismo. Para demostrarse que su voluntad era más fuerte que su estado de ánimo. Y entonces, algo curioso empezó a suceder. No volvió la emoción de los primeros días, pero en su lugar apareció algo mucho más valioso: la serenidad. Una calma firme, que no dependía de los resultados ni de los caprichos del humor. Stico entendió que la verdadera fortaleza mental no consiste en sentir más, sino en necesitar menos para actuar. En ese silencio, empezó a nacer la única herramienta que garantiza la libertad: la consistencia. No era una consistencia perfecta ni intensa, pero era real. Nada afuera cambió.
los mismos días grises, las mismas tareas monótonas, los mismos silencios en la habitación. Pero Stico ya no reaccionaba igual. Antes necesitaba sentir para avanzar. Buscaba desesperadamente esa chispa de motivación para justificar su esfuerzo. Ahora avanzaba incluso en la oscuridad emocional. Había dejado de depender de sus sentimientos para empezar a confiar en su dirección. Y esa diferencia, aunque invisible para los demás, lo volvió invulnerable. Porque cuando dejas de ser esclavo de lo que sientes, dejas de ser frágil ante las circunstancias. Stico ya no se asustaba cuando el interés desaparecía de repente. Ya no interpretaba el vacío como una señal de fracaso o una crisis existencial. Aprendió a verlo como lo que realmente es: un estado pasajero. También dejó de intentar explicarse ante el mundo. Entendió que quien necesita validación constante todavía no es dueño de sí mismo. Stico dejó de demostrar, de justificar y de sostener versiones artificiales de su vida solo para encajar. En ese nuevo silencio, su propósito se volvió más claro, más firme, más simple. Ya no intentaba empezarlo todo, pero aquello que elegía lo sostenía hasta el final. Ya no buscaba la intensidad de un fuego artificial, buscaba la coherencia de una llama constante. Poco a poco, sin darse cuenta, la pregunta que lo atormentaba desapareció. Ya no se preguntaba, ¿qué me pasa? Porque ya no había conflicto interno, había simplemente dirección. Esta es la transformación que nadie nota desde afuera, porque desde afuera parece que nada ha cambiado. Pero por dentro, todo es distinto. Stico había encontrado la libertad en el lugar donde todos los demás solo ven soledad, en el control de su propia mente. Stico dejó de buscar respuestas afuera. Dejó de perseguir explicaciones que calmaran su ego y empezó simplemente a convivir con el silencio. Pero no se trata de ese silencio incómodo que huye del mundo. Hablo del silencio que no exige nada, ese estado donde no necesitas sentirte bien para estar en paz consigo mismo. Porque entendió la verdad que lo cambia todo. No necesitas arreglarte, ni esperar a estar motivado para poder avanzar. La mente siempre se moverá, las emociones cambiarán como el clima, y el interés vendrá y se irá 1000 veces. Pero si tu dirección es clara, no importa lo que sientas en el camino. Y eso es la verdadera libertad. No es la libertad de hacer lo que quieres, sino la libertad de no depender de cómo te sientes para ser quien debes ser. Stico ya no huye del vacío. Ya no lo interpreta como una señal de fracaso o una falta de carácter. Ahora lo reconoce, lo observa y sigue adelante, porque sabe que no todo lo que se apaga significa que debe terminar. A veces solo significa que es el momento de sostener las cosas sin emoción, con pura voluntad estoica. Si este silencio te resulta familiar, si sientes que has estado luchando contra tu propio desánimo, te invito a que te quedes con nosotros. En este canal no vas a encontrar ruido, ni gritos, ni motivación vacía. Vas a encontrar claridad. Y tal vez eso es lo único que realmente necesitas para dar el siguiente paso. No te quiebres cuando dejes de sentir. Es ahí donde empieza tu verdadera fuerza.